Bienvenidos a un nuevo video de Beta Testeando. Hoy les vengo a presentar dos juegos a cambio de uno, en los que se parecen bastante a excepción por el estilo de juego que toman cada uno, a partir de la misma temática que es la gravedad. Primero les voy a presentar Dash Hail, juego que había presentado en uno de los viernes de descubrimiento y que me sorprendió bastante porque a simple vista el juego parece simplón, los gráficos no destacan para nada, pero esto queda en segundo plano cuando nos damos cuenta de lo divertido que puede llegar a ser el juego. Resulta que nosotros utilizamos unas espadas pistolas, sí, medio raro. Tendremos que eliminar a los enemigos que vayan apareciendo, sobrevivir a trampas mortales y enfrentarnos a jefes enormes, pero antes de comenzar con nuestra aventura estaremos en una especie de ruleta en donde de forma aleatoria se generará el mundo en el que jugaremos con los enemigos. En este caso me tocó el infierno contra aliens. Ahora nuestra misión será eliminar la cantidad suficiente de enemigos como para llenar los frascos que tenemos arriba a la derecha, y una vez se llenen aparecerá una especie de aspas que estarán girando y avanzando por donde nosotros vamos. Tendremos que escapar el tiempo que sea necesario hasta que aparezca el jefe. Y todos los niveles tienen estas tres secuencias. Para poder eliminar a los enemigos tenemos estas dichosas espadas pistolas, las cuales podemos cambiar la forma en la que las empuñamos para poder disparar y lograr ataques a distancia o simplemente atacar cuerpo a cuerpo. Además tenemos la habilidad de girar nuestro entorno para poder ir cayendo, lo que nos permitirá girar en el aire para eliminar de forma más efectiva a los enemigos. Al vencer a un jefe podremos seleccionar una mejora, ya sea más vida, más daño con la pistola o la espada, entre otras mejoras que seguro tendrá en un futuro. El personaje no podrá parar de correr, así que vas a tener que utilizar la gravedad para girar e ir hacia atrás o seguir avanzando. Y depende de la inclinación podremos correr más rápido, más lento o incluso deslizarnos. Mecánica bastante ingeniosa, la verdad. Esperemos que en el lanzamiento oficial tenga más mecánicas y no se encierre simplemente en girar y atacar. La banda sonora destaca más que los gráficos, y está bastante bien, pero al ser una demo, puede que agreguen más música y o sonidos. Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Si es así, esperen que teníamos otro juego para presentar. Bueno, pero antes de presentarlo les pido que se suscriban solo si no conocían estos juegos. Si ya los conocían y eran expertos en estos juegos, pues no se suscriban. Y si se suscriben o ya estaban suscritos, también compartan el video para que venga más gente al canal. Ahora proseguimos con el siguiente juegazo, el cual está desarrollado en España y se llama Breaking Newton. Al igual que el anterior juego podremos controlar la gravedad, pero en este caso el juego es un plataformero, en el cual tendremos que avanzar esquivando diferentes obstáculos o trampas, y en ciertos momentos conseguir llaves para abrir puertas y avanzar de nivel. Cuanto más rápido lo hagamos, más estrellas recibiremos, y esto nos habilitará a viajar a otros mundos. Los mundos son los que determinan la dificultad en la que vamos a jugar, y cada mundo tiene X cantidad de niveles. Puede que te encuentres dentro del mismo mundo un nivel más difícil que otro, e incluso el juego tiene desbloqueables, que dificultarán superar el nivel si queremos conseguirlos. Luego el juego puede tornarse un poco repetitivo, pero siempre te va a ofrecer dificultades nuevas agregando nuevos obstáculos, como armas que disparan shurikens, rayos láser o mi favorita, estos pinchos que se elevan si cambias la gravedad y tenés que sincronizarte bien para poder superarlos. El juego explota demasiado bien la mecánica de la gravedad, pero tal vez carece bastante de otros aspectos, y precisamente este juego no destaca en la parte gráfica, siendo que todos los objetos son de color negro y solo se puede apreciar el fondo, pero es que ni siquiera la banda sonora cambia, y no estoy diciendo que el juego sea malo por eso, sino que al estar jugando por tanto tiempo puede llegar a saturar el oído. Entonces sería genial que el juego tenga más canciones, o simplemente lo ponemos en mudo y ponemos nuestra canción favorita. Este juego cuenta con un total de 100 niveles y 8 mundos de dificultad en los cuales están repartidos estos niveles, y tiene niveles secretos que se desbloquean al conseguir los coleccionables. Si te gustan los desafíos, entonces este es tu juego, y si sos de los que se frustran demasiado, entonces el anterior juego es tu juego. Y hasta acá va llegando el video de hoy, pero no te vayas sin antes suscribirte para cambiar nuestra gravedad y llegar a lo más alto. Además deja tu poderosísimo like para impulsar las ganas de crear videos, y compartilo para que llegue todo el mundo. Recuerda que tenemos YouTube miembros y está algo así como regalado, claro si sos de Argentina, si no a pagar dólares, y también tenemos Patreon, que como siempre estoy muy agradecido con las dos personas que confían en este canal, y son AdWars, videojuego desarrollado en Argentina, en donde pasaremos de nivel en nivel cambiando de estilo de juego. Podemos jugar estilo plataformero, shoot 'em up,
RPG, entre otros. Illuminaria, videojuego desarrollado en Guatemala, donde controlaremos cientos de robots para crear bases, defenderlas y devolver la luz que se ha robado la oscuridad. Agreguen sus juegos a la wishlist de Steam y ahora me voy despidiendo y nos estamos viendo en el próximo video de Beta Testeando.